Hola amigos, vamos a continuar con esta serie de videotutoriales del curso CAD Plan 2015. En este video vamos a ver cómo realizar una maqueta 3D en el programa. Acá tenemos un ejemplo de lo que vamos a realizar. Es una pequeña maqueta que consta de dos equipos, dos bombas, un skid y lo que es la tubería. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para el proyecto. Yo creé esta carpeta llamada Proyecto 3D y dentro de la carpeta se encuentran otras tres carpetas. La primera carpeta se va a llamar Base de datos, la segunda de DWGs y la tercera Spec. En la primera vamos a guardar lo que es la base de datos del proyecto. En la segunda los DWGs que modelemos. Y la tercera es para guardar lo que son las especificaciones personalizadas o que hayamos creado nuevas especificaciones. En nuestro caso vamos a usar simplemente la especificación que tiene el programa, por lo que no vamos a guardar acá ninguna especificación. Bueno, entonces empecemos. Primeramente vamos a abrir un nuevo dibujo en la plantilla métrica. Voy a ir acá a Plant. Si no tienen estas pestañas, lo pueden habilitar de acá. Y acá en Plants, en la que dice Accessory. Y acá tenemos lo que es base de datos. Tenemos acá configuración. Le damos acá. Y vamos a habilitar lo que es la creación de una base de datos. Le doy en On. Aquí puedo escoger el tipo de base de datos. Yo le voy a dar en Access. Luego vamos acá que dice crear tabla. Vamos a crear la base de datos. Voy a ir a mi carpeta de proyecto 3D, base de datos, y le voy a dar el nombre de datos. Vamos a crear la base de datos, aceptar. Vamos nuevamente a abrir la base de datos. Si vemos, la ruta se cargó automáticamente donde hemos creado la base de datos y los usamos. Una vez cargada la base de datos, vamos a hacer primeramente lo que es el skid metálico. Vamos a empezar creando lo que es la base. Voy a utilizar los comandos de AutoCAD. Voy a crear un rectángulo en el punto primeramente 0,0. Le voy a dar dimensiones a este rectángulo de 9000 por 6000 milímetros. Voy a explotar este rectángulo para que se conviertan en líneas. Y ahora voy a crear otras líneas. Vamos a crear una línea al medio, otras dos líneas por acá. Esta línea
Va a estar a una distancia de 1500 desde acá. Esta otra línea va a estar a una distancia de 4300 y esta va a estar a una distancia de 7500. Las de abajo, esta va a estar a una distancia de 5425 y esta a una distancia de 3300. Entonces vamos a crear más líneas. Una línea acá, otra línea acá y dos líneas acá. Esta línea va a estar a una distancia de 1600 desde acá. Esta va a estar a una distancia de 925 desde acá. Y esta a una distancia de 2075. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer ahora es crear lo que son los perfiles. Nos vamos a ir a una vista isométrica. Nos vamos a ir aquí a la segunda pestaña de CADWORKS. A la tercera pestaña nos vamos a ir acá donde dice With the Flange. Vamos a escoger un tipo de perfil. Yo voy a escoger el primero que dice With the Flange W. Si no les aparece esto, simplemente lo que tienen que hacer es en la carpeta de CADWORKS, lo que en la carpeta Plant, donde dice acá Style E, simplemente vayan a acá With the Flange y copien este archivo a lo que dice Style M acá. Bueno, yo voy a escoger el perfil W12 por 65. Le voy a dar en el extremo y voy a seleccionar las líneas. Doy Enter y se crearon lo que son los perfiles. Este está al extremo y este vemos que se salió hacia afuera. Este le damos doble clic y modificamos la posición para que esté dentro del contorno. Lo mismo hacemos con las demás. Enter. Este está dentro del contorno, pero este no está dentro del contorno, entonces lo editamos y lo cambiamos. Para verlo más claro lo vamos a cambiar a una vista conceptual. Acá vemos los perfiles. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente cortar los perfiles con esta opción.
Seleccionamos los perfiles que queremos cortar, estos dos. Enter. Y los perfiles para cortar. Enter, le damos en Welded. Y vemos que se cortaron los perfiles. Eliminamos estas basuritas de acá. Ahora también vamos a hacer lo mismo con estos perfiles de adentro. Seleccionamos esta opción con el mismo perfil, pero esta vez le cambiamos al medio. Seleccionamos las líneas, primero esta, todas las verticales y la del medio. Enter, y ya se crearon los perfiles. Hacemos lo mismo con estos tres. Cortamos estos tres perfiles con estos dos. Lo mismo acá. Cortamos estos tres perfiles con esos dos. Eliminamos esas basuritas. Ahora para los demás vamos a escoger otro perfil. Vamos a escoger el W8x40. Seleccionamos las líneas. Le damos en Enter y creamos estos perfiles. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortarlos. Adicionalmente vamos a crear otras líneas más. Vamos a crear una línea acá. Le vamos a crear un perfil. Hacemos la operación de corte. Lo mismo hacemos acá. Creamos unas tres líneas. La primera línea le vamos a poner una distancia de 900 desde el origen. La segunda línea una distancia de 1500. Y la tercera línea a una distancia de 2700.
Le vamos a crear los perfiles. A este le vamos a poner un W6×15. Seleccionamos las líneas. Y hacemos la operación de corte. Y ya tenemos lo que es el skit. Ahora vamos a crear un soporte para el tanque vertical. Vamos a crear una línea. Nos vamos a sacar punto medio a una distancia de 750. Copiamos esta línea a ambos lados a una distancia de 470. Y vamos a crear unos perfiles. Vamos a usar el W80×40. Y ahora vamos a rotar el perfil. Le vamos a dar a 90 grados. Seleccionamos la línea. Y Enter. Hacemos lo mismo acá. Le vamos a dar una rotación de 270 grados. Seleccionamos la línea. Y Enter. Aparte vamos a crear lo que es la base. Seleccionamos un perfil. Vamos a usar esta opción. Y lo vamos a dejar en 0 grados. Seleccionamos la línea. Y ya tenemos creado lo que es un soporte para el equipo vertical. Estos tres miembros lo copiamos a una distancia de 2800. Y ya tenemos terminado lo que es el skit. Lo vamos a guardar. Vamos a buscar nuestra carpeta del proyecto. Selecciono DWG y lo voy a guardar con el nombre de base. Ya tenemos guardado lo que es el skit. Bueno, recordemos que estamos trabajando en la configuración metric inch. Así que si lo tienen en otra configuración, trabajen con esta. Bueno, lo que sigue, vamos a cargar este skit a la base de datos. Para eso nos vamos aquí a Plant. Buscamos la que dice Steel. Y también tiene esta opción de base de datos. Nos vamos aquí a Setup. Habilitamos base de datos. Access. Y como ya tenemos creado una base de datos, seleccionamos el archivo.
datos y ok. Ahora vamos a nuevamente plant, style, base de datos y lo que dice sincronizar. Y vemos aquí que se ha cargado nuestra base de datos. Si abrimos esta base de datos, vemos acá que está cargado todos los perfiles que hemos utilizado. Y con esto ya tenemos cargado nuestra base de datos. Bueno, con respecto a la base de datos, antes de crear el perfil, o mejor dicho los perfiles, lo primero es conveniente primeramente crear la base de datos de acá. Habilitar la base de datos en Access y buscar el archivo que creamos. Y después recién crear los perfiles. Y de esa manera simplemente se cargaría con la opción que tenemos acá de sincronizar. En nuestro caso, como lo hicimos primero los perfiles y después cargamos a la base de datos, usamos lo que es el exportar. Hemos seleccionado todos los perfiles y acá dice la opción de nuevo. Hemos seleccionado una existente, buscar base de datos en Access. Hemos buscado nuestro archivo y lo cargamos. Eso para el caso en que primero hayan hecho los perfiles y sin habilitar la base de datos. Pero lo más recomendable es primeramente, antes de hacer el perfil, eh, habilitar la base de datos. Bueno, a continuación damos el archivo, lo guardamos y abrimos lo que es el CADWORKS Equipment. Creamos un nuevo archivo. Y vamos a crear lo que son dos bombas. Acá seleccionamos un nuevo equipo, le damos un nombre. Voy a dar el nombre de P100. La orientación va a ser horizontal. Y me voy acá a componentes y empiezo a agregar los componentes. Primero le pongo el impulsor, el eje, el acoplamiento, el motor. Acá tenemos una vista previa. Vamos a ir a una vista conceptual.
Me voy a ir acá al impulsor y voy a cambiar el diámetro a 724. Luego voy acá al motor y voy a cambiar el largo del motor a 460. A continuación voy a ir nuevamente al impulsor, selecciono el impulsor y creo lo que es la base. Despliego la base y le doy unos valores. El largo le voy a dar de 1200 por 600. El alto de 50. Y las coordenadas le voy a cambiar a -25. Y en Z -350. De esta manera ya está la base. Ahora voy a agregar lo que son las boquillas. Voy a seleccionar nuevamente el impulsor y agrego una boquilla. Esta boquilla va a tener nombre de succión. La medida va a ser de 6 pulgadas, de 150 y el FFWN. Nuevamente creo otra boquilla en impulsor. Esta va a ser la descarga y sus medidas van a ser de 4 pulgadas acá, de FFWN. En succión sí le doy no, y acá en distancia le doy acá en los puntos. Le voy a dar una distancia de 300 milímetros y lo voy a cambiar en el eje Z. Acá está. Y el largo lo voy a cambiar a 400. Ahora voy a mover esta bomba al origen. Para ello voy a crear una línea en el punto 000. Voy a seleccionar toda la bomba. Y voy a mover la bomba a este punto al origen. Ya está en el origen. Y ahora lo guardo donde está mi carpeta del proyecto con el nombre de P100. Y vuelvo a guardar una segunda bomba con el nombre de P101.
Esto lo renombro a P101. Y ya tengo creada mis dos bombas, P100 y P101. Bueno, ahora creamos otro archivo. Vamos a crear el equipo vertical. El nombre va a ser de T100. Va a estar en vertical. Y le voy a dar componentes. Primero le doy el faldón. Luego la base, el cilindro y otra base. Voy a ir a una vista conceptual. Y voy a modificar los valores acá primero en el kit. El largo lo voy a cambiar a 1150. Diámetro OD. Diámetro va a ser de 1200. Le doy en no. Después acá le cambio el valor a 1000 y el de abajo a 1400. Aquí el espesor lo cambio a 25. Ahora me voy a lo que es el primer elliptical hit. Lo cambio aquí al OD. Y el diámetro a 1800. Me voy acá al cilindro. El largo va a ser de 4000. Acá lo cambiamos a OD. Y el diámetro a 1800. Y por último, el último elliptical hit lo cambio a OD. Y el diámetro a 1800. Este va a ser el tanque vertical. Ahora le agregamos lo que son las boquillas. Voy a ir acá al cilindro y voy a crear 3 boquillas. Voy acá, 1, 2, 3. La primera la voy a llamar como N1. La distancia va a ser de 1200. La medida va a ser de 8 pulgadas de 150 y FFWN. El ángulo va a ser en 0 y la proyección va a ser de 200. Esta es la primera boquilla. Nos vamos a la segunda. La voy a llamar N2. Y esta va a tener una distancia de 600. Va a ser de 4 pulgadas. El ángulo va a ser de 90. Y la proyección igual de 200.
tenemos la segunda boquilla. Y nos vamos acá a la tercera. La N3 va a ser de una distancia de 2400 a 6 pulgadas. Su ángulo va a ser de 180 y la proyección igual de 200. Ya tenemos las tres boquillas. Ahora nos vamos acá a Elliptical Head, el último. Y le voy a agregar otra boquilla. Este va a tener el nombre de N4. Esta va a tener una medida de 8 pulgadas. Y su proyección va a ser de 200. Guardamos este equipo con el nombre de T100. Y lo cesamos. Creamos otro archivo, plantilla métrica. Voy a crear un nuevo equipo. Este se va a llamar B100. Este va a ser de orientación horizontal. Me voy acá a componentes y empiezo a agregar los componentes. Inserto la tapa, el cilindro y la otra tapa. Me voy a una vista conceptual y le empiezo a dar medidas. Acá voy a cambiar el diámetro a 1200. Lo cambio a OD. Ahora me voy al cilindro. Va a tener un largo de 4000. Lo cambio a OD. Y la última tapa lo cambio a OD. Diámetro de 1200. Listo. Ahora voy a crear lo que son las silletas. Voy a seleccionar el cilindro y creo acá. Despliego. Le puedo poner una descripción. Silleta 1. La distancia le voy a dar una distancia de 600. El alto va a ser de 1500. Mejor dicho, va a ser de 750. Este va a ser a 150 y este a 750. El ángulo va a ser de 90 grados. Aquí el espesor va a ser de
6. Esto lo cambiamos a 175. Esto a 6. Acá le damos en 95. Aquí le cambiamos a 940. El espesor va a ser 12. Y el número acá le cambiamos a 2. Esto se queda en 9. La localización le damos en sí de 2. Ahora colocamos el siguiente. Copiamos este. Seleccionamos y pegamos. Cambiamos la descripción a silleta 2. Y la distancia lo cambiamos a 3400. Ya tenemos el equipo vertical. Ahora vamos a agregar las boquillas. Vamos a agregar 4 boquillas. Selecciona el cilindro. Insertamos 1, 2, 3, 4. La primera boquilla va a ser N1. La distancia va a ser de 300. Y la medida va a ser de 8 pulgadas. De 150. El ángulo va a rotar a 270 grados. Y la proyección a 200. Nos vamos al segundo. Va a tener una distancia de 900. De 6 pulgadas. Va a tener una proyección de 200. Ahora la tercera, a una distancia de 2100, va a ser de 4 pulgadas. A un ángulo de 180 y proyección de 200. Y por último la N4, a una distancia de 3700, va a ser de 4 pulgadas. El tipo FFWN. El ángulo a 90 a 200. Una vez terminado lo guardamos con el nombre de B100 y los usamos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Nos vamos al CAD Plan. Creo un nuevo archivo, plantilla metric. Acá selecciono sin base de datos, con base de datos, le doy aquí
base de datos. Ok. Voy a guardar el archivo con el nombre de maqueta 3D. Acá en DWGs le doy en guardar. Me aseguro que esté en el metric inch. Y ahora lo que voy a hacer es cargar los archivos que he creado acá con referencias externas. Para eso ejecuto el comando xref. Voy a crear acá, voy a insertar acá, mejor dicho, los archivos que he creado. Me voy acá a una vista isométrica. Le voy acá a referencias externas y acá le doy en cargar un nuevo archivo. Busco mi carpeta del proyecto. Voy a cargar lo que es la base. Abrir. Acá me dice dónde quiero cargar. Acá la escala lo puedo especificar en la ventana o mantenerlo como escala 1:1. Lo mantengo. Acá es donde lo quiero insertar. Acá dice especificar en la ventana o lo desactivo y que se coloque en el origen. El ángulo tal como está 0 y le doy OK. Y vemos que se cargó nuestra base metálica como referencia externa. Voy a ir acá, vista conceptual. Ahora voy a cargar otro archivo. Voy a empezar a cargar los equipos, para lo cual voy a empezar con el equipo vertical. Lo voy a insertar acá. Voy a ver cuánta es la medida acá. 6510. Bueno, inserta entonces el equipo vertical. Sería el T100. Voy a poner en los puntos 6510 en X, 1500 en Y 0 en Z. Doy OK y se ha insertado el equipo. Voy a cargar ahora el equipo vertical. Le voy a dar las coordenadas 900, 4600 y 1500. Acá vemos. Vamos a volver a cargar. Vamos a medir cuánto debemos aumentar. En Z hay que aumentar 210. Sería 1710. Y en X
Vamos a medir acá. $50. Vamos acá. Vamos a quitar el equipo. Vamos a volver a cargar. Acá vamos a poner 850. En Y 4600. Y en Z 1710. Y ya se cargó. Ahora vamos a ver. Ahora vemos que está centrado. Acá falta una centrada en el eje Y. Vamos a medir. Hay una distancia de 104. Quitamos esto. Volvemos a cargar. Y ahora vemos que está centrado. Bueno, ahora nos faltaría colocar las bombas. Vamos a medir acá cuánto hay que ponerlo en X. En X es 1200. Entonces cargamos la primera bomba. En X va a ser 1200. En Y 1600. Y en Z 305. Acá nos faltó lo que es el giro. Vamos a quitar esto. Vamos a volver a colocar. De 1200, 1600 y 305. Y la dotación le damos especificar en la ventana. Ok. Ahora sí, podemos dotarlo. Ya tenemos la primera bomba. Insertamos la otra bomba. Esta va a ser a 1800.
1600 y 305. Especificar la rotación de la ventana, ok. Parecerá que aumentar más. Voy a volver a cargar la bomba. Aquí sería a 3000, a 1600 y a 305. Listo, ya tenemos las dos bombas y los equipos. Vamos a agregar unos pequeños soportes para las bombas. Voy a guardar el archivo. Me voy a crear un nuevo archivo. Plantilla metric. Con base de datos. Le voy a dar el nombre de base bomba. Voy a crear un rectángulo acá en el origen de dimensiones 600 por 1200. Voy a agregarle el perfil. Me voy acá a canales. Busco un canal C12 por 25. Voy a seleccionar esto. Selecciono una línea. Antes voy a explotar este rectángulo. Nuevamente me voy acá a canal C, a 12 por 25, selecciono línea, se cargo uno, nuevamente le doy acá, en canales, canal C, 12 por 25, le voy a dar acá y le voy a rotar 180 grados, selecciono la línea y en enter. Voy a cambiar a este punto y ya tenemos dentro del contorno. Ahora los demás lados de igual forma. Me voy a canales, canal C, 12 por 25, selecciono este punto a 0 grados y selecciono la línea. Y lo mismo acá. Me voy a una vista conceptual y empiezo a cortar los dos pequeños lados con los largos.
Elimino los residuos. Y ya tenemos la base de las bombas. Esto lo guardo, lo cierro. Y ahora cargo la base de las bombas. Y en este caso le doy en especificar en la ventana. Ok. Esto lo voy a poner acá. Y lo mismo con la otra bomba. Selecciono nuevamente base de bomba. Selecciono la ventana. Y lo pongo acá en el extremo. Con dirección arriba. Bueno, hasta acá este video. En el siguiente video veremos lo que es el ruteado de tuberías. Y hasta el próximo video.